Vamos a retomar nuestro espacio de las entrevistas y conversaremos a esta hora de la mañana con el representante del sector sindical al Consejo Nacional de Salarios, el señor Edgar Zarango, quien representó, como hemos dicho, al sector sindical ante este consejo que se reunió varios días y la última sesión, el día de ayer, tan esperada para saber si efectivamente iba a haber incremento o no. Ya conocemos y el gobierno ha dicho que va a haber una compensación de $60 para los trabajadores y de $100 para los cesados. A esta hora contactamos con don José Zarango. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de este medio y a ustedes por este espacio que nos dan a los trabajadores. Buenos días. Bueno, ¿cuál va a ser la posición ahora? ¿Se reunirán los diferentes gremios sindicales del Ecuador para tomar alguna decisión? He escuchado que puede haber una presentación de un recurso ante la Corte Constitucional. ¿Cuál sería el principio jurídico? En los 30 años que hemos vivido de esta democracia, no ha existido algo como lo que estamos viviendo hoy en día. Un incremento salarial en tiempos difíciles, en una crisis difícil que vivimos los ecuatorianos y la humanidad, era justo y es necesario que el sector empleador de alguna manera revise su posición un tanto excluyente, un tanto inequitativa, a fin de dar paso justamente a algunas aspiraciones que teníamos como trabajadores. Sin embargo, del mismo sector del gobierno nacional, el señor ministro de Finanzas ya se adelantó de manifestar que este incremento sería cero, por lo tanto simplemente les dio una ventaja al sector empleador y con ellos llegar justamente a ese objetivo y sus intereses ya preestablecidos. Bueno, hace poco estuvo con nosotros el representante de los empleadores, don Rodrigo Gómez de la Torre, que usted pues lo conoce muy bien y tiene una relación porque ya han trabajado juntos en algunas mesas de trabajo, para la redundancia. Y él decía que no se trata de no querer, sino de no poder, en el sentido de que para muchas empresas mantener el empleo ha sido dificilísimo y que incrementar, por más mínimo que sea, el valor del salario era financieramente casi imposible, que eso hubiera significado despedir más gente. ¿Esto tiene un asidero técnico para ustedes? Hay dos cosas que nosotros hemos discutido o la posición que hemos tenido como Confederación de Trabajadores del Ecuador. Una es cómo seguir mejorando los derechos a aquellas personas y que hoy es un reducido número que ya tienen y gozan de este trabajo, porque la Constitución es clara y dice que los derechos deben ser progresivos. Luego, lo que ha manifestado Rodrigo, efectivamente, nosotros también somos artífices de esa propuesta de querer mejorar condiciones a los ecuatorianos, a todos aquellos empleados y subempleados que hoy se encuentran en el abandono y casi en la indigencia. Esa es la situación, son los dos ejes que nosotros tenemos que seguir interviniendo y conversando y dialogando. Es decir, mejorar condiciones y también buscar trabajo para aquellos que no lo tienen. Esas son nuestras propuestas y en ello nos estamos empeñados en seguir construyendo una política laboral que sea coherente para los ecuatorianos, una política laboral que nos dé aspiraciones y sobre todo un poco de que tenemos leyes que nos protegen y también derecho al trabajo. Ahora, quien genera empleo es el sector privado, y si el sector privado no tiene buenas condiciones, es muy difícil. Ayer decía el presidente que había una recuperación leve del empleo, más o menos unos 500.000 ecuatorianos aún se mantienen en el desempleo, pero el empleo inadecuado, el subempleo, sigue en niveles preocupantes. No sé hasta qué punto la recuperación económica en el primer trimestre del 2021 pueda dar un respiro para el incremento del empleo formal. ¿Qué expectativas tienen ustedes? La reactivación económica de los países, de los pueblos, pasa justamente por mirar las partes, es decir, el sector laboral también invierte con la compra de productos, de insumos, eso es también reactivación económica, y ahí es donde el sector empleador se confunde y alguna parte del gobierno nacional, porque no se trata justamente de reducir derechos, de reducir un salario que nosotros ya lo vemos lejano, sino más bien se trata que este salario, de que esta reactivación económica pase
justamente porque los sectores productivos también miren en condiciones un poco más humanas a los trabajadores, aquellos que generamos la riqueza, aquellos que generamos la plusvalía, y es la mano de obra, es la clase obrera la que estamos encaminados a ello. Y obvio que el sector empleador tiene las condiciones, sí, tiene los medios, pero nosotros tenemos las formas cómo producirlos y cómo transformarlos. Hay una posibilidad de una reforma integral al Código del Trabajo. Así lo ha dicho el ministro ayer, y que van a enviar una reforma integral. ¿Usted conoce algo al respecto? ¿Han sido consultados? ¿Qué esperarían de esta reforma? Desconocemos totalmente cuál sería la propuesta que está presentando el gobierno nacional. Solamente por medios de comunicación estamos enterados que se han empeñado en ello. De hecho, nosotros creemos de que el código actual tiene y reúne condiciones. Lo que necesitamos justamente adecuado a las nuevas formas que se han generado hoy en día para la producción, y que es necesario ante todo buscar una salida. Pero los derechos que están establecidos, nosotros no estamos de acuerdo en que a través de esas reformas al Código Laboral se quiera buscar métodos o formas de precarización. Eso sería un retroceso en cuanto a los derechos adquiridos, y como usted sabe y todos los ecuatorianos conocemos, la Constitución y las leyes nos invitan justamente a que los derechos deben ser progresivos y que vayan paulatinamente mejorándose. Ahora, también hay algunas cifras interesantes que ha mostrado el gobierno a propósito de lo que llaman estas giros específicos del negocio, que son contratos muy particulares, y también este acuerdo ministerial que determinó que para reactivar el empleo en ciertos sectores como el turismo, el empleo joven o el empleo mujer. Eso da un poco de esperanzas para reactivar el empleo. ¿Qué conocen ustedes? Esperanzas, todo lo que genere trabajo, un trabajo digno, es esperanzador, es alentador. De hecho, nosotros estamos empeñados en que la reactivación de la economía pasa por la generación de empleo, pero sin precarizar derechos. Mejor buscar una manera de darle sostenibilidad a través de un salario que sea adecuado. Las modalidades de contratación tienen que ser justamente consensuadas, tienen que ser debatidas ampliamente. No se trata de imposiciones, ya no estamos para eso, sino para consensuar leyes y normativas que vayan a mejorar. Lo del trabajo joven, lo del trabajo juvenil, el trabajo para las mujeres, es una propuesta interesante, pero desconocida para todos los sectores. Ahí es donde nosotros invitamos al gobierno nacional, al señor ministro de Trabajo, para buscar esas líneas de acción, esos ejes de intervención, y obvio que necesitamos buscar los resultados, los efectos y los impactos, porque no se trata de decir generamos 500,000 empleos, pero todos los ecuatorianos sabemos que no tenemos o dónde se generaron esos 500,000 empleos. No se trata de contratos por un tiempo determinado. La generación de empleo justamente da por dar condiciones y derechos a esos trabajadores. Entonces ahí es donde nos estamos perdiendo, ahí es donde nosotros necesitamos justamente claridad y transparencia para impulsar procesos en donde la producción sea el elemento generativo y de impacto, pero también el elemento generativo y de impacto es manejarse bajo un salario adecuado. ¿Hay posibilidades de que haya una movilización de los sectores sindicales? ¿Se reunirán todas las centrales obreras para analizar una posibilidad, o ya es un hecho juzgado? Mire, nosotros los próximos días vamos a entrar en una etapa de decisión al interior de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, el 26º Congreso Nacional, en donde la nueva directiva redefinirá, y sobre todo será el Congreso Nacional el que defina las nuevas estrategias. De hecho, nosotros siempre hemos manifestado que una vez agotado el diálogo, son las calles las que nos esperan, y aquí se están vulnerando derechos, un principio de la Constitución que lo vamos a analizar para ver si de alguna manera presentamos alguna demanda frente a ello. Lo vamos a analizar en estos días, será el Congreso el que decida, pero obvio y naturalmente a nosotros nadie nos ha dado un cheque en blanco. Al contrario, creemos que cuando tenemos que dialogar lo vamos a hacer, pero asimismo iremos a las calles cuando nos corresponda en el tiempo determinado. Don Edgar Zarango, presidente de los sindicatos de los trabajadores y representante ante el Consejo de Salarios, muchas gracias.
A usted muchas gracias y siempre a la hora.